Le habíamos avisado que teníamos una nota con el primer ministro de Haití, Jean-Max Belrib, que la hicimos cuando nuestro equipo viajó a Colombia. La situación es siempre muy difícil en Haití, hay siempre mucha frustración del lado de la población, que está en una situación difícil porque viviendo, hay como 700.000 gente viviendo en los campos hasta ahora. La ayuda está llegando de manera continua, pero muy lenta. Hay que acelerar porque estamos saliendo de la fase humanitaria, de la fase de urgencia para entrar a una fase de reconstrucción, de desarrollo. Esa fase es mucho más difícil e implica procedura mucho más estricta en cuanto a elaboración de proyectos, estudio de proyectos. Y esa fase es bastante frustrante porque la población quiere ver cosas concretas. Entonces estamos trabajando con los países amigos para ver cómo se puede desembolsar lo más rápidamente posible algunos fondos para arrancar con la fase de reconstrucción. Lo que mucha gente no entiende es que antes del 12 de enero teníamos 1 millón de gente que no vivía en casa decente y que ahora esos campos se convirtieron también en centros de atracción. No porque están viviendo bien ahí, pero porque en esos centros se distribuía agua, se distribuía comida y también a veces acceso a salud. Y esos campos, por una población que era básicamente muy pobre, se convirtieron en centros de atracción. Entonces, al mismo tiempo que se sacaba una parte de gente mejorando su situación, entraba de otro lado gente que buscaba un mejoramiento en su vida. Entonces es una situación muy difícil y no se puede responder de manera puntual. Hay que desarrollar de manera más global el país, crear trabajo en el país, crear oportunidades de inversión, de trabajo, para que se cambie realmente profundamente la situación. En la semana después del terremoto, los americanos mandaron 20.000 hombres, soldados, los canadienses 4.000, los franceses 5.000. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que iba a explotar el país. No explotó nada y después de un tiempo se dieron cuenta que no era el tipo de ayuda que necesitábamos. Y convirtieron muy rápidamente. El ejército americano, por ejemplo, reconstruyó el muelle con nosotros, reconstruyó la capacidad del aeropuerto de recibir aviones, ayudó en la logística a distribuir la comida y el agua. Construyó o reparó hospitales, escuelas, y se convirtió en una fuerza de desarrollo, no una fuerza de seguridad. Después de una catástrofe de ese nivel, hoy en Haití no hay hambre. Mucha gente no pensaba que era algo posible, con más de 1 millón de gente en la calle. Hoy en Haití no hay ninguna epidemia. Eso no ocurrió así. Hay un trabajo fantástico que se ha hecho al nivel de la salud, de la protección, de la sanitación también. Hoy en Haití, hasta que viven situación difícil, no hay gente que vive afuera. Por lo menos tienen carpas, tienen casas profesionales, tienen un techo para dormir, hasta que un techo incómodo, pero tiene un techo. Y hoy en Haití se ha creado millares de trabajo para gente que estaba en los campos. Hoy en Haití los niños ya regresaron a la escuela. Entonces son cosas que ha permitido de regresar a una situación que estaba mala antes, pero el trabajo que ha permitido un retorno a la normal, una normalidad que era negativa, porque Haití era el país más pobre del subcontinente antes del terremoto. Haití era un país donde había 500.000 de niños que no iban a la escuela. Haití era un país donde había problemas de seguridad alimentaria. Haití era un país donde había problemas de alojamiento. Entonces, el terremoto permitió quizá a la comunidad internacional de tocar y de visualizar más concretamente la amplitud de los desafíos que encontramos como gobierno. El primer ministro lo dice claramente, lo que puede parecer una ironía, que es pensar Haití está mejor, entre comillas, después del terremoto que antes, tiene que ver con esto, con esta visualización, con esto de poner en el centro de la escena lo mal que estaba Haití antes. Esto suele ocurrir en los lugares en donde las catástrofes suceden en espacios que ya estaban mal.
es el caso de Nueva Orleans. Concretamente, Nueva Orleans estaba mal antes del Katrina. No es que estaba bien y el huracán Katrina puso las cosas patas para arriba. Lo mismo pasaba en Haití. Haití estaba mal antes del terremoto. Sí, pero plantear que no hay hambre hoy en Haití, como lo plantea el primer ministro... De la vivienda, ¿no? Pero lo que está diciendo es, en este momento están todos ocupándose, o hay mucha gente ocupándose, cosa que antes no se conseguía. Bueno, muchos expertos en catástrofes señalan esto, que había gente que antes, por ejemplo, no tenía acceso a la salud, y ahora en estos campamentos improvisados, donde hay más de 1 millón, 1,5 millones de personas, hay médicos. Exacto. Entonces viven en una plaza, en la calle. Pero lo decía la persona que entrevistábamos, la funcionaria que entrevistábamos hace unas semanas aquí. Exactamente, cuando estuvo acá, planteaba eso. Bueno, ahora por lo menos tienen acceso a medicina, a algo de medicina. El problema es cuando se van, y además el resto de la gente que está en la montaña no tiene acceso a eso. Sí, y surgen otros inconvenientes, empiezan a surgir otros inconvenientes, otro tipo de discusiones, otro tipo de crisis. Recuerdo que en el sur de Estados Unidos la crisis que surgió tenía que ver con quién hacía el trabajo de reconstrucción. Si hasta entonces, digamos, los latinos no eran una figura fuerte en Nueva Orleans, comenzaban a hacerlo y ahí entraban en colisión con la comunidad negra, por ejemplo. Entonces aparecen nuevas crisis luego de la gran crisis. Pero con una base infinitamente superior para comenzar a trabajar de lo que hay en Haití, obviamente. Exacto. Un comentario más respecto a Haití, porque ayer el Consejo Nacional Electoral presentó los nombres de los que pueden ser candidatos en las elecciones de noviembre. Vetó el nombre del rapero Wyclef Jean, que es una persona muy conocida porque no tiene 5 años de residencia en Haití. Yo no sé si esto no va a armar bastante lío, porque es una persona muy popular en Haití, el rapero este. Pero bueno, digo, para plantearlo, pensar en las elecciones de noviembre.